Las resinas de hoy se han modificado, han evolucionado mucho hasta el efecto de camaleón. Hay. Ahora, ahora la marca Coltene tiene una excelente resina que es la Brilliant Energy. Saludos, estamos otra vez en las charlas de Hermes, otra vez con Adriana Ariza, representante de Coltene México. ¿Cómo estás? Hola Hermes, buenas tardes. Estoy muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Bueno, bien, bien, gracias por estar aquí en este espacio. Y pues, vamos a hablar de la resina NG, ¿qué te parece? Claro, por supuesto. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, o más o menos en la introducción, ¿qué, qué tipo de partícula contiene la resina Brilliant NG? Coltene? Ok, perfecto. Mira, Hermes, como tú mismo lo acabas de mencionar, las resinas dentales tienen una evolución de más de 30 o 35 años, ¿no? Y esto es por dar un número bajo. Hemos visto muchísimos cambios, muchísimas evoluciones y ajustes en lo que se refiere a las resinas para ir mejorando las características físico-mecánicas del material, ¿va? Entonces, Coltene desde hace más de alrededor de 14 años está manejando en el mercado Brilliant NG. Nosotros hemos seguido como ese hilo conductor. El material que precedió a Brilliant NG era Brilliant New Line, ¿sí? Entonces, Ok. básicamente en este material que nosotros presentamos al mercado, se hizo una modificación del tamaño de partícula en donde vamos a encontrar una resina nanohíbrida como tal. Tenemos distintos tamaños de partícula. La partícula promedio es de 0.6 micras, ¿no? Con lo cual, esto nos está brindando muchísimos beneficios para el dentista y también para el paciente. Entonces, la respuesta a tu pregunta es el doctor que tenga Brilliant NG en su consultorio o en sus manos está utilizando una resina de alta estética nanohíbrida. ¿Y cuáles son los beneficios que tiene esta resina en su partícula de relleno Brilliant NG? Ok, mira, debemos tener en cuenta dos aspectos fundamentales, ¿no? Por una parte, el tamaño de partícula y por otra parte, el contenido vítreo que tiene nuestro material. Llámese como se llame, o sea, la marca que estemos utilizando. El contenido vítreo le va a dar muchísimas características a nuestro material. Entonces, en este caso lo mencionábamos hace un segundo, tenemos un tamaño Ujú. promedio de partícula de 0.6 micras. Algo importante es que ese contenido vítreo es de forma esférica, ¿sí? Esto es algo muy importante y de pronto más adelante lo vamos a desarrollar y saber por qué es importante la forma del vidrio que tiene mi resina. Y en cuanto a carga inorgánica, es un material que tiene un altísimo contenido de carga inorgánica, que es de 82%, tiene un alto contenido de vidrio, con lo cual estamos teniendo unas muy buenas propiedades físico-mecánicas del material. Por otra parte, el hecho de tener una partícula nanohíbrida nos va a mejorar aspectos tales como la manipulación del material. Es una resina con una excelente manipulación o una excelente reología, es decir, que no se pega al instrumento, no es una resina pegachenta o chicluda, por dar un término coloquial, sino Parecía. es un material que se deja manipular muy bien. Tiene muy buena resistencia físico-mecánica y adicionalmente en un aspecto también importante y fundamental como lo es el proceso de pulido y brillo del material, esas partículas nanométricas nos van a facilitar este proceso. Ah, ok. Bueno, pues ya dijimos, ahora, el color que utiliza la resina, ya ves que es efecto camaleón Sí, en sus jeringas. Eh, ¿Qué efecto, digamos, me preguntan, ¿y cómo le doy? Pues hay que ser por capas, ¿no? Esa tecnología que tiene esta resina la Bella, ¿verdad? Que es ok. camaleón. Sí, claro que sí. Mira, básicamente el concepto
como lo desarrolló Coltene, se denomina el concepto duo shade, ¿sí? Es decir, el doctor en una sola jeringa puede tener la posibilidad de hacer restauraciones. Si tenemos una jeringa A1B1, yo puedo con esa misma jeringa hacer restauraciones de tonalidad A1 o de tonalidad B1, ¿sí? Y a veces pasa que, o una pregunta, una inquietud muy válida y muy común entre los doctores que no conocen aún el material es, me dicen, oye, pero es que por un lado me va a salir A1 y por otro lado me va a salir B1. No, el mismo material tiene la capacidad de adaptarse y hacer ese efecto de metamerismo o ese efecto camaleón que tú bien estás mencionando, ¿sí? Pero ¿por qué se presenta ese efecto camaleón o ese concepto duo shade que lanza Coltene y que promociona Coltene y que ya hoy por hoy muchas otras casas comerciales también lo están promocionando? Nosotros llevamos manejando el concepto duo shade hace más de 20 años en el mercado, ¿no? Esto básicamente está dado o se logra por el contenido vítreo. Yo siempre soy una de las convencidas o de las creyentes que el contenido vítreo que tenga mi resina me va a dar muchísimas ventajas aparte de la resistencia, me va a dar ventajas en cuanto a nivel estético, a nivel óptico y demás. Entonces, los vidrios que maneja Coltene son el bario, el estroncio y el sílice en esta resina en particular, ¿sí? El bario y el estroncio son dos vidrios que se asemejan muchísimo a la hidroxiapatita natural del diente. ¿Qué quiere decir esto? No sé si acá se alcanza a ver mi mano. Si yo tengo una cavidad, cuando yo coloco la resina en mi cavidad, ella lo que va a hacer es absorber la luz o absorber el color del sustrato dental adyacente, haciendo ese efecto de mimetización o ese efecto de camaleón. Es por esto, digamos en la explicación o el sustento de por qué la resina tiene efecto camaleón, por qué tiene el duo shade y por qué con una misma jeringa yo puedo restaurar dos tonos diferentes. Entonces, para tomar el color, necesitas el colormetro y colocarlo cerca de la pieza para darle, saber qué tono de resina vas a poner ahí en la restauración, ¿verdad? Exactamente, Hermes. Y por otra parte, nosotros debemos, digamos que, concientizar mucho al amigo dentista, aunque muchos ya lo saben y si tú les preguntas van a decir si es cierto lo que tú estás diciendo, ¿no? Las resinas desde que se desarrollaron siempre basaron sus colores en el concepto Vita, ¿sí? Y algo a tener en cuenta es que la guía Vita es una guía que se desarrolló para porcelanas. Las porcelanas son matrices inorgánicas 100% y no tienen alteración de color en el tiempo por ningún factor. Totalmente diferente si entramos a analizar una resina que tiene un componente orgánico, tiene un componente inorgánico, más otros componentes, ¿sí? El color puede verse afectado por múltiples factores. O sea, cosas tan sencillas como que si yo no almaceno bien mi material, ya empiezan a afectarse factores o características de mi material. Si nosotros a esto le sumamos que cada casa comercial que está en el mercado disponible utiliza distintos vidrios de relleno inorgánico, pues también vamos a tener variaciones. Es decir, que si nosotros hacemos el ejercicio, de pronto yo en mi consultorio tengo o manejo 4 marcas de resina diferentes. Si yo hago el ejercicio de colocar sobre un bloque de papel 4 tonos A1 de la marca A, B, C, D, esos 4 tonos siendo A1 van a ser totalmente diferentes. Entonces, pues no hay verdades absolutas, ¿no? Es por esto que Coltene se inclina a facilitar y simplificar los procesos en la consulta. Ok. Y ahora, hablando de los tonos, hay variedad de tonos y dos tipos muy importantes de jeringas, dentinas y esmaltes, ¿verdad? Para darle esa tonalidad de porcelana, si es la palabra adecuada, darle esa pieza su cuerpo
y su esmalte para que resalte, ¿verdad? Exactamente. Aquí lo que pretendemos básicamente es que el doctor tenga las herramientas suficientes en sus manos para hacer una resina o una restauración altamente estética, simplificando, ¿no? Entonces sabemos que los dientes como tal no son monocromáticos. Ujú. Otra cosa totalmente diferente que a veces por los tiempos o por el nivel de desarrollo o habilidad manual que tenemos, solo utilizamos una masa o solo utilizamos una opacidad. Pero cuando yo tengo el tiempo de analizar bien a mi paciente y de definir, hacer un diagnóstico, un mapeo correcto y de identificar cuáles son los sustratos que voy a reemplazar en esa pieza dental, pues en este caso el material me está ofreciendo masas de dentina o opacidad de dentina para reemplazar el sustrato que es dentina y opacidad de esmalte para reemplazar el sustrato que es esmalte. ¿Tengo que utilizarlos los dos en una misma restauración? Eso depende. ¿Depende de qué? Depende del sustrato que yo voy a reemplazar. Porque si probablemente es una restauración muy pequeña, no voy a tener el espacio o simplemente lo que yo voy a reemplazar es esmalte y no requiero colocar una opacidad de dentina. Pero siempre quien determina y quien decide es el doctor Ujú. a través del diagnóstico y la planificación. Ok, sí, esa es la cuestión de que los esmaltes y dentinas, y tienes razón, o sea, dependiendo la restauración, es lo que vas a utilizar, es lo que vas a tener a hacer la restauración de la pieza. Ahora, en el estudio son 6 jeringas con 3 dentinas, 3 esmaltes, y los tonales normalmente son de A1 a la 3, ¿verdad? Sí, Pero hay más allá del A3. sí, por supuesto, Hermes. Muy buena pregunta. Mira, tenemos incluidos los tonos A3.5, el tono C2, que no es tan usual en ¿No? estos países de América Latina, pero también se tiene disponible. Y dos tonos o tres tonos muy importantes que también considero y que hoy por hoy el doctor utiliza mucho en su consulta son las tonalidades bleach. Entonces, ¿Ok? también tenemos las tonalidades bleach disponibles en dentina, en esmalte y un tercer tono que es el tono translúcido para simulación de todos esos bordes incisales o Ajá, resaltar opalescencias en dientes jóvenes, ¿no? así es. Y la versatilidad que tiene esta resina en el manejo estético de las restauraciones es infinita, ¿no? Porque te digo, tiene diferentes tipos de tonalidades, esmaltes, dentinas, y lo que tú has hablado, los blinch, que son los blancos, ¿verdad? Para Exactamente, ciertos casos que sí es necesario, ¿verdad? exactamente. Definitivamente, pues tenemos un material que es bastante asequible, un material de una altísima calidad. Estamos hablando de materiales fabricados en Suiza que cumplen con altos requerimientos estéticos, que si ya de pronto yo quiero ir un poquito más allá, pues también la casa comercial Coltene brinda materiales que van un poquito más allá. Si yo ya en mis manos he desarrollado muchísima habilidad o si también tengo unos requerimientos estéticos demasiado altos, también hay materiales disponibles para ello. La presentación aquí en México son las jeringas únicamente, ¿verdad? Mira, Hermes, en este caso nosotros tenemos disponible Mm. tanto el kit, que es el que están Ajá, viendo en pantalla, sí. en donde se manejan 3 dentinas, 3 esmaltes, Ujú. con un adhesivo de quinta generación y Sí. el ácido grabador. Es la presentación que nosotros manejamos actualmente. Pero si el doctor necesita comprar por refil, también tenemos disponibilidad de todos los tonos en refil. Ah, ok. Pues hay más variedad, exactamente. Ahora, tú decías al principio del manejo de la manipulación que de repente me dicen que es que está muy dura.
resina. Bueno, también qué tipo de espátula están utilizando para moldear la resina, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Mira, y ese comentario que acabas de decir está bastante acertado, porque, pues digamos que a veces todas las personas tienen gustos totalmente diferentes, ¿no? ¿Eh? Hay doctores que les gusta precisamente el material porque nada más sacándolo de la jeringa sienten la dureza del material y saben que si Así lo es. colocan en posterior les va a súper aguantar. Pero hay doctores que de pronto dicen, no, yo preferiría un material un poco más blandito. Sí, Entonces, exactamente. es súper sencillo de modificar un poco la reología del material, ¿no? Ujú. Si yo soy del team o del equipo que me gusta la resina un poco más blanda, es súper fácil. Puedo sacar A una ver. pequeña porción o la porción que voy a utilizar de la jeringa, lo puedo colocar sobre un bloquecito de papel parafinado y con la espátula lo sobo un poquito. ¿Sí? Ok. Al suavizar o al hacer ese masaje, por así decirlo, a la resina, lo que estamos haciendo es una redistribución de los monómeros. Y si hacen la prueba los doctores, en automático se van a dar cuenta cómo la resina se pone más flojita, más blandita y más chévere para manejar. Ese Ok. sería un tip súper interesante. Esa sí es una receta secreta. Sí, o el otro tip, pero sí definitivamente hay que tener los guantes totalmente limpios, es hacer Ajá. la bolita y sobar. ¿Eh? En el ¿De momento látex? Perdón. que hacemos ese ejercicio, la resina ¿No? en automático se torna mucho más noble y nos va a facilitar la manipulación si lo que a mí me gusta es tener una resina un poco más blanda. Ok. Ahora, explicabas el adhesivo de quinta generación que contiene el estuche, es el One Coat Bond, ¿verdad? One Coat Eh, SL, sí. ajá, ese no contiene acetona, que el Sí, mercado correcto. tiene, y no se te vaporiza tanto como otros, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué pasa? En restauración directa, algo que siempre ha sido como el coco para los dentistas es la sensibilidad posoperatoria que se puede Exacto. generar, Ujú. ¿no? Incluso hay pacientes que son tan sensibles que en el preciso momento que le están colocando el adhesivo están sintiendo molestia o están sintiendo dolor. En este caso, este adhesivo es totalmente libre de solventes, no contiene etanol, no Ujú. contiene acetona, su vehículo es agua, con lo cual estamos minimizando una de las causas de posible sensibilidad posoperatoria por una parte. Por otra parte, estamos teniendo un producto bastante biocompatible como tal y algo interesante es que dentro de la química como tal de OneCoat SL se ha incorporado ácido polialquenoico, ¿no? Que esto lo que permite es minimizar o disminuir la sensibilidad posoperatoria. Un valor agregado que yo veo a OneCoat es que al ser totalmente libre de etanol o acetona, es un material que conserva sus características desde la primera gota hasta la última gota, ¿sí? ¿Por qué? Y si los doctores que escuchen esta Esta charla charla, hacen el ejercicio o han utilizado otros adhesivos y se ponen un poco a reflexionar, van a decir sí. Cuando yo utilizo un adhesivo que tiene un vehículo como etanol o acetona, no es la misma calidad del producto cuando yo lo tengo nuevo a cuando se está acabando, ¿sí? Cuando ya me queda el último poquito de adhesivo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no tenemos la precaución de manipular los materiales de manera adecuada. Es decir, que destapamos el frasco, dispensamos, queda abierto y en el momento de quedar abierto, el solvente se va ajá, volatilizando. Entonces, cuando yo ya estoy terminando mi material, se torna más gelatinoso, por así decirlo. y se Entonces, debilita más el producto, perdón. En exactamente. caso dado. Entonces, lo que yo estoy teniendo en ese momento en la botella son puros monómeros, ¿sí? Puros monómeros
que no tienen la capacidad o no tienen quien los tome de la mano y los lleve a hacer esa interacción con los túbulos dentinales, con la malla colágena, y pues pueden producirse fallas adhesivas dentro del proceso, ¿no? Ya no van a sellar bien los tubos por falta de debilitamiento del líquido, ¿verdad? Sí, no van a hacer su Sí, función con su la función. misma eficiencia como Ujú. tal. Ahora, en los posteriores, ¿qué clases se puede o qué profundidad se puede poner esta resina Brilliant? ¿Qué se recomienda? Ok, mira, digamos que dentro de las indicaciones de Brilliant NG tiene todas las indicaciones, ¿sí? O sea, lo podemos utilizar tanto en técnica directa como en técnica indirecta. Entonces, la profundidad sí es a criterio definitivamente del doctor, ¿no? Ok. Sabemos que si hay una cavidad muy profunda, probablemente en donde no hay exposición, pero se está acercando mucho a pulpa, pues lo más recomendable o un protocolo sugerido será colocar un protector pulpar, colocar una base intermedia, llámese un Terabase o llámese cualquier otro producto que yo utilice en mi consulta, y posteriormente restaurar con una resina, ¿sí? Ok. Ahora, el tipo de lámpara que se puede fotocopiar pues es cualquiera, tanto, al menos ahorita son las LEDs las que están dominando ya el mercado, ¿verdad? Sí, Hermes, yo creo que, Ajá. yo creo que lámparas halógenas ya va a ser muy difícil que se comercialicen en el mercado. Hace mucho Así tiempo es. que no veo lámparas Ya. halógenas. El tema de las LED es un tema que ya lleva más de 20 años en el mercado. Lo que sí debo cuidar yo como doctor es la intensidad de la lámpara de fotocurado que tengo, ¿sí? Que esa intensidad sea superior a los 800 milivatios por centímetro cuadrado, por una parte, y por otra parte también, en lo posible, tener lámparas que sean multiled, ¿sí? Las lámparas multiled, recordamos que nos permiten o nos garantizan la polimerización de los distintos fotoactivadores, porque aquí el tema es, las casas comerciales venden resina, sí, pero en ningún momento le están diciendo al doctor, doctor, mi resina tiene leucerinas, entonces deberías utilizar una lámpara con estas condiciones. O mi resina tiene fenilpropanodionas y deberías usar una lámpara con estas condiciones. Eso no lo dicen, no lo mencionan nunca. Entonces, si yo no estoy utilizando una lámpara adecuada para las características de mi material restaurador, pues también debo entender que probablemente el trabajo esté quedando a mitad de camino. Así es, aquí un pequeño comercial. Hicimos una charla sobre la lámpara Coltene. Lo pueden buscar en el canal YouTube. Muy interesante, muy amplia también, ¿verdad? Sí, por supuesto. Ahora, ¿qué beneficios tiene para nuestros amigos esta resina, la Brilliant NG? Pues mira, es algo que yo menciono generalmente al final, pero digo que es una resina con un muy buen costo-beneficio, ¿sí? Porque si nosotros la ubicáramos, digamos, dentro del segmento de lo que son los materiales restauradores, Brilliant NG está en un segmento medio alto de materiales restauradores, a un precio bastante asequible, ¿sí? En promedio, yo de cada jeringa puedo obtener de 24 a 30 restauraciones, ¿sí? En Ok, este momento, actualmente tenemos este material en Promocoa, está ok. vigente. Hasta Viene el kit junio, perdón, hasta hasta junio junio 30. 2023. Sí, Ajá. sí, exactamente. Ok, En este momento el precio es de 3,400 pesos. Este ok. kit, así como lo están viendo los amigos dentistas. Y adicionalmente estamos obsequiando los 3 tonos que mencionábamos hace un rato, ¿no? Así Obsequiamos es. la dentina bleach, el esmalte Sí, bleach y el translúcido. Es decir, que se así, están llevando un paquete de 9 jeringas con bonding, con ácido grabador por tres dos. mil cuatrocientos pesos. Así es, únicamente hasta junio 2023 en la República Mexicana.
Exactamente. Adicionalmente, Ajá. bueno, tenemos muy buena fecha de caducidad. Es una resina de tipo universal, es decir, que la puede utilizar o es versátil para utilizarse tanto en segmento anterior como en segmento posterior. Puede Así es. utilizarla también en técnica directa o técnica indirecta. Es un Ok. material que me facilita el proceso de pulido y me simplifica la cantidad de colores que yo debo tener disponibles en la consulta dental también, ¿no? Así es. Y los beneficios más que todo para los pacientes, eso es lo que realmente son los más beneficiados, ¿verdad? Sí, definitivamente, pues el paciente también va a estar recibiendo una muy buena atención como tal. Ujú. Va a recibir una restauración con un producto de alta calidad y pues digo yo, desde mi punto de vista, un paciente satisfecho es un multiplicador, ¿no? Que está llamando nuevos pacientes a nuestra consulta. Así es. Bueno, esta es la foto de la Brilliant NG, que ya lo tienen. Y si me muestras la foto de Everglow, que también Claro. ya platicamos sobre ella muy extensamente. Una de las charlas que, que realizamos. Y pues, y aquí están mis datos para que tengan mis redes sociales, pregunten por la resina. Eh, Normalmente en las promociones sale muy seguido, si no es el kits, unas resinas, pero constantemente están en el mercado y a buen precio, como tú dices. Exactamente. Y pues, digamos, para los amigos dentistas que ya quieren o manejan en su consulta un alto requerimiento estético, también tenemos disponible Brilliant Everglow, que es Ujú. un Ok. excelentísimo material restaurador. Aquí básicamente vamos a tener una partícula muchísimo más fina versus Brilliant NG. Viene un kit bastante completo y en este caso se manejan tres diferentes opacidades, que en este caso son los opacos, los bodies y Sí. los translúcidos. Ajá. Así es. Eh, pues, y ese estuche trae 7 jeringas más el ácido ya viene el universal, pero como ya platicamos esa charla, ya está disponible en el canal YouTube. Ok, Adriana, pues muchas gracias por la charla, por el espacio, muy interesante, y pues espero vernos pronto en otra charla. Claro que sí, Hermes. Muchas gracias. Que tengas bonito día. Gracias, Hasta luego. igualmente.